todos, gracias por estar aquí. Comenzamos este encuentro con estas 4 grandes deportistas. Vamos a tener tiempo de hablar con ellas. Comenzamos el encuentro llamado Mujer y Deporte, los valores del talento senior, que organiza 65ymas.com, que es el diario digital líder en España, con el impulso de Iberdrola y la colaboración del Comité Olímpico Español. Recordaros a todos que tenemos 2 hashtags, Mujer y Deporte y Talento Senior, por si queréis compartir en redes sociales desde ya. Así que no perdemos más tiempo y llamamos a Fernando Onega, presidente del Comité Editorial de 65ymas.com. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Como estamos en confianza, os voy a pedir que me permitáis una brevísima confesión personal. Si algún día, hace solamente un mes, alguien me hubiera dicho que iba a abrir un acto público en la sede del Comité Olímpico Español y además para hablar de deporte, hubiera soltado la máxima expresión de la incredulidad. Venga ya. Después de más de medio siglo de oficio periodístico, nunca escribí sobre deporte alguno, nunca dediqué alguna de mis cartas nocturnas en la radio a ningún deportista por aquello de que a continuación empezaba un programa de deportes y tenía miedo a hacer el ridículo. Y en cuanto a la práctica, hice lo mismo que Aznar con el idioma catalán. Lo practiqué en la intimidad. Y hoy, ¿por qué estoy aquí? Porque me lo encomienda 65ymas y es una de las más sugestivas aventuras periodísticas que se quiere ocupar de una de las más sugestivas aventuras humanas, que es el deporte, y dentro del deporte, la más bella protagonista de esa actividad, que es la mujer, que sois las mujeres. Por ello, como necesaria aproximación, quiero dar las gracias a Iberdrola, la gran empresa energética, por haberse convertido en la promotora del deporte femenino y juvenil y por haber colaborado de forma generosa para hacer posible este acto de reflexión y trabajo. Quiero dar las gracias al Comité Olímpico Español por habernos cedido este espacio. Quiero dar las gracias a las autoridades deportivas que nos van a acompañar y nos alientan. Y quiero, sobre todo, agradecer la presencia y el testimonio de las mujeres deportistas Diana Vox, Teresa Portela, Loida Zabala, Teresa Díaz, que sin otra moderación que la de Mónica Marchante nos acercarán sus puntos de vista, sin los cuales no tendría sentido esta asamblea o conversación. El nombre de este encuentro, como sabéis, es Mujer y Deporte, los valores del talento senior. Creo que para hablar solamente de mujer y deporte no haría falta un simposio, ni un encuentro, ni nada parecido. Bastaría oír la radio, leer la prensa y pasar unas horas ante el televisor. Los últimos 40 años han sido los de mayores avances en la asignatura de la igualdad hombre-mujer. No está todo conseguido, pero los avances han sido y siguen siendo extraordinarios. En el deporte también, o quizá mucho más. Las deportistas españolas son profesionales gloriosas que han roto fronteras y compiten triunfalmente en todo el mundo. A cada una de las chicas, de las mujeres, que han roto esquemas, que nos deslumbran con su esfuerzo, cada vez que las veo, les dedico una de las coplas no cantada, pero escrita por Antonio García Barbeito, que dice: a la calle del orgullo, que le quiten ese nombre y que le pongan el tuyo. Orgullo es vuestro nombre, Teresas, Loida, Diana. Orgullo es el nombre de los miles de chicas que tratan cada día de hacerse un hueco en la crónica. Orgullo es el nombre de cuantas practican deportes minoritarios. Hoy están aquí representantes de la esgrima, del piragüismo, de la halterofilia adaptada, del balonmano. Y orgullo es el nombre de las que optaron por el fútbol y están llenando estadios y compiten en popularidad, todavía no en dinero, con las grandes estrellas masculinas. ¿Y por qué queremos hablar de talento senior en una actividad que es básicamente de jóvenes? Porque las jóvenes de hoy son, a su manera, seniors.
El deportista se jubila muy joven y si molesta la palabra jubilarse, diré que se retira muy joven. Si no ha planificado bien ese retiro, su futuro puede ser dramático. Y claro, no todos son Cristiano Ronaldo, ni todos han jugado en el Real Madrid o en equipos poderosos de primera división. Normalmente, la inmensa mayoría no tiene recursos propios de supervivencia. En el caso de la mujer, es mucho peor. Yo me atrevería a plantear la cuestión con un interrogante dramático. ¿Vale la pena el placer y la gloria del deporte en una etapa de la vida si no sirve para garantizar una madurez o una vejez segura? Me dispongo a escuchar lo que aquí se diga, porque no cabe duda de que nos encontramos ante un serio problema de planificación de futuro. En 65 y más, en colaboración con Iberdrola y las autoridades deportivas, creemos varias cosas. Creemos que el deportista y la deportista tienen la obligación personal consigo mismos de preparar ese futuro más allá del tiempo útil para la práctica del deporte. Creemos que es preciso proporcionarles una información sobre lo que deben hacer y quiénes les deben aconsejar. Creemos que la celebración de este encuentro de hoy es una oportunidad para fomentar las relaciones intergeneracionales con todas sus experiencias por parte de los mayores y todas las ideas y todas las aspiraciones por parte de los más jóvenes. Y creemos que las voces de nuestras invitadas deportistas, más las de David Gracia, director global de Marketing y Digitalización de Iberdrola, más la de José Manuel Franco, secretario de Estado de Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, más la de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y nuestro anfitrión esta mañana, serán de gran utilidad, por no decir de utilidad definitiva, para un tema que incluso los no practicantes y además varones consideramos del máximo interés social. Querida Mónica Marchante, tuya es la palabra y tuya la batuta para dirigir esta orquesta. Gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. Gracias a las cuatro. Procedo a presentaros a las cuatro grandes deportistas que tenemos aquí con nosotros, que además han sido elegidas porque cada una de ellas representa una franja de edad, un recorrido diferente, una perspectiva también diferente respecto al deporte, al principio de la carrera, al final de la carrera. Con nosotros está Teresa Portela, piragüista con más de 15 medallas en su palmarés, 2 veces campeona del mundo y medalla de plata en Tokio. Teresa es madre, además, de una niña de 8 años, luego hablaremos también de eso, y ha podido seguir su carrera y ser madre, compaginar ambas cosas que, desde luego, seguro que no ha sido y no está siendo nada fácil. Ha participado nada más y nada menos que en 6 Juegos Olímpicos y va a por el 7º, ¿no? Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Sí, pues he participado en 6. He tenido la suerte y el disfrute de poder vivir la experiencia de estar en unos Juegos Olímpicos y también he cumplido mi sueño de conseguir una medalla olímpica y ahora pues disfrutando este camino del siguiente objetivo, que es poder clasificar y estar en los 7º. Ojalá la consigas. Seguimos con Diana Box, jugadora de balonmano, diploma olímpico en Atenas 2004. Eres además vicepresidenta de la Real Federación Española de Balonmano, presidenta de la Asociación de Jugadoras de Balonmano y entrenadora del Club Balonmano Mare Nostrum de Torrevieja. Es además concejala de deportes en Torrevieja, medalla de plata en los Juegos Olímpicos del Mediterráneo en Túnez 2001. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, yo creo que estamos hoy me voy a excluir un poquito en el sentido de que admiro a mis compañeras el recorrido que tienen, que evidentemente soy la más mayor y creo que aquí sí que puedo decir que sois un orgullo, ¿no? De decir lo que hacen, cómo lo hacen, el recorrido que hemos tenido. Nos queda mucho, ¿no? Pero yo las miro y siento orgullo, es la palabra, de verdad, porque son madres, son mujeres, son deportistas reconocidas, con un palmarés extraordinario. Y todo esto es fruto de muchísimo trabajo de ellas, y creo que luego hablaremos de todas las que han estado antes, ¿no? Empujando para que el deporte femenino pues esté donde está ahora, y de muchos otros elementos, ¿no? Así que yo soy un elemento antiguo
Y muchas veces me defino como de la época de los dinosaurios, ¿no? Porque es verdad que cuando veo esta evolución, a veces tengo que decir, Diana, despierta, es real, ¿no? Porque ver deporte femenino en televisión, ver que se habla de mujer y deporte, todo esto era algo que quizás no nos habíamos bueno, no habíamos pensado en aquel momento muchas de nosotras, ¿no? Y aquí quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a las empresas, Iberdrola, instituciones, Alejandro, presidente. Nos tienes que durar muchísimo porque nos apoyas tanto. Y yo creo que todo eso es importante. Yo creo que esa pelea y esa lucha, pero de verdad, yo creo que quizás lo que yo puedo aportaros, ¿no?, es que de donde estaba o donde comenzamos nosotras a donde estamos ahora, podemos sentirnos muy orgullosos. Nos queda mucho, nos queda muchísimo todavía, pero vamos por buen camino. Gracias, Diana. Pues otra de las deportistas de las que sin duda estamos orgullosos es Loida Zabala, porque ella en su especialidad, halterofilia adaptada, ha sido diploma en 3 Juegos Olímpicos, en Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio, perdona, en 4, no en 3. Además, es récord de España de la categoría de 50 de peso corporal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, encantadísima de estar aquí. Yo llevo 4 Juegos Paralímpicos, pero aquí a mi izquierda pues, tengo una gran inspiración, ¿no? Es la muestra de que se puede, de que puedes seguir yendo a Juegos Paralímpicos, incluso conseguir medalla, que es algo que mucha gente ve imposible, ¿no? Piensa que quizá que con la edad muchos deportes puedes terminar antes, pero hay deportes en los que realmente sí puedes estar durante muchos años y conseguir un sueño mucho más adelante, que eso al final se puede extrapolar a otros ámbitos de la vida, que quizás un proyecto que tengas en mente no te llega hoy, pero quizás te llega mañana. Entonces, pienso que el deporte es como un ejemplo de todas las cosas que se puede hacer en la vida cotidiana. Sin duda, qué gran apunte, efectivamente, el deporte aplicable al resto de ámbitos de la vida. Teresa, la segunda Teresa de la mañana, Teresa Díaz, esgrimista número 1, bueno, tiradora de esgrima, que te gusta más que hable de tiradora, ¿verdad? Es más correcto. Número 1 en este momento del ranking nacional en la modalidad de florete, equipo nacional de florete femenino, con el objetivo de París 2024, porque no pudiste estar en Tokio, pero sí eres campeona de España sub-23. Buenos días, Teresa. ¿Qué tal? Pues la verdad que me parece súper interesante estar aquí, yo personalmente como experiencia, porque disfruto muchísimo ya no solo de poder hablar y conocer y escuchar las experiencias de gente que ya ha recorrido cosas que yo quiero recorrer y lo ha hecho de una manera que obviamente es ejemplar y es superar un camino muy difícil. Entonces yo creo que ya tanto para el resto como para mí misma como para las que estamos aquí hablando es muy importante intercambiar las experiencias, intercambiar la vida que hemos vivido porque desafortunadamente el futuro es incierto y escuchar lo que tienen que decir las deportistas, lo que tienen que decir las mujeres es muy importante. Pues ahora me tengo que acordar. Bueno, si queréis... Mira, ya tienes el micro aquí. Yo te estaba escuchando perfectamente, pero claro, no era consciente. Bueno, pero, a ver, ¿se me oye ahora? Ahora sí. Sí, A ver, ahora pero sí. es que esto es muchísimo más guay. Te sientes más poderosa, ¿no? Claro, no, esto me gusta muchísimo más. Os lo repito. Pero bueno, en resumen, eso, me parece muy importante escuchar las experiencias y los caminos de mujeres que han estado luchando, que siguen luchando por aquellas cosas que quieren, porque es muy importante tener esas referencias, esa inspiración para que caiga en las generaciones futuras. Me ha dado, Diana, un punto de arranque de este debate cuando decías que te parece increíble ver ahora lo que estás viendo, ¿no? Desde tu perspectiva y ver a todas estas mujeres y ver, pues entiendo que, por ejemplo, se paga por derechos de televisión de retransmisión de deporte femenino, cosa que era impensable cuando tú competías. Y me interesa un poco ver el punto de vista vuestro, sobre todo de las más jóvenes, porque claro, los puntos de partida son diferentes, ¿no? De la generación tuya a la generación, por ejemplo, vuestra, ¿no? Y por lo tanto, hay recorrido igualmente,
pero los hitos serán otros, ¿no? ¿Cómo lo veis? Hay recorrido, esto es así. Yo creo que anteriormente estaba siempre el hándicap pues, de que el deporte femenino, para nosotras afortunadamente, ha crecido un montón, tiene muchísima más visibilidad. Hay empresas como es Iberdrola que apuestan, dan esa referencia y permiten que haya esa capacidad de soñar que tenemos ahora. Pero es verdad que no sé, cada uno lucha su propio camino y el hecho de que otras personas hayan conseguido ciertos hitos que para nosotras han sido distintas planta un punto de partida para decir, hey, que se puede llegar hasta aquí y se puede llegar incluso muchísimo más allá. Yo creo que nosotras, como decía Diana, hubo mujeres antes que abrieron el camino, porque si ahora las niñas que vienen ahora probablemente sea normal pues que haya mujeres piragüistas, ver pues, mujeres en ciertos deportes que antes no era normal, no se veía. Entonces, esa visibilidad que se le está dando a la mujer, al deporte y mujeres en todos los deportes es fundamental para las niñas que vengan detrás y probablemente les resulte difícil pensar pues, que antes no se retransmitía el deporte femenino y es normal verlo y antes no era normal. O sea que esta visibilidad que da pues, Iberdrola a la mujer, al deporte y así es fundamental y es algo que hay que seguir fomentando para que las niñas también vean un espejo y que vean todo el abanico de posibilidades que da el deporte. Teresa, tu ciclo olímpico es espectacular, vas a por los 7º Juegos. ¿Recuerdas la situación en tus primeros Juegos Olímpicos? Por ejemplo, mediáticamente la atención imagino que ha evolucionado y ha cambiado muchísimo respecto a los últimos, ¿no? Sí, la verdad que hay un cambio brutal. Al final son 20 años. Yo a los primeros Juegos que fui fueron a Sydney en el año 2000 y la verdad es que todo este camino pues, ha cambiado muchísimo y la cantidad también, el deporte, en concreto el mío, el piragüismo, pues es verdad que es un deporte que ha dado muchas alegrías, que ha dado muchas medallas, pero a veces es verdad que antes, a veces hay resultados y no se ven, ¿sabes? Y ahora sí que hay muchísima más visibilidad y el cambio para mí es brutal. Hablemos un poquito de la profesionalización. Yo no sé, Loida, cómo ves cómo se está consiguiendo, cómo ves en tu entorno la profesionalización en el deporte femenino. Pues desde mi punto de vista todo va ligado, porque al final cuando yo empecé, que era en Pekín 2008, apenas salí en medios de comunicación ni nada. Entonces, obviamente, mi imagen no era interesante, ni la de ninguna mujer, porque no salíamos en portada. Con el paso de los años y como bien dice Teresa, pues ha evolucionado muchísimo y gracias pues, a las empresas que han apostado también por el deporte femenino. En un inicio parecía que no iba a funcionar, pero bueno, aún así, ellos como por ejemplo la empresa Iberdrola apostó por el deporte femenino y realmente nos ha impulsado completamente. Ahora pues ves a muchas mujeres que salen en portada, que esto también es gracias a los medios de comunicación y eso va ligado a que seamos más interesantes pues para la hora de conseguir patrocinios, que al fin y al cabo yo vivo de ello, de las empresas patrocinadoras. Yo agradezco muchísimo lo que están haciendo las empresas y es que realmente es algo muy inteligente porque están adheriendo sus valores a los nuestros. Que además yo tengo 2 hándicaps, que no solo soy mujer, sino también estoy en silla de ruedas y todavía hay muchísimo por construir para que haya una igualdad entre olímpicos y paralímpicos, sobre todo a nivel de ayudas y demás, pero realmente estoy súper contenta de toda la evolución que ha habido. Pero es cierto que todavía tenemos que seguir luchando para cambiar muchas cosas. Por ejemplo, yo llevaba 16 años compitiendo a nivel nacional en los que las mujeres en competiciones por equipos o por comunidades autónomas valíamos menos puntos que los hombres. Entonces, yo en la primera competición que tuve nacional dije, hasta aquí. Y en modo de reivindicación levanté el mínimo permitido, que es la barra y los collarines, y no me importaba el puesto que iba a quedar, o sea, no me importaba quedar última,
pero yo como que necesitaba reivindicar eso. Y al final pues se ha cambiado y a día de hoy pues ya se puede competir a igualdad de condiciones. Entonces, estoy muy feliz de que se haya cambiado eso después de tantos años y yo pienso que poco a poco el ser humano evoluciona hasta que haya una plena igualdad pues, en todos los ámbitos. No me extraña que estés orgullosa, es para estarlo. Diana, ¿tú crees que ellas, las más jóvenes, son conscientes de todo lo que habéis hecho vosotras, las mujeres de otra, bueno, de más edad? Son conscientes, pero también es verdad que muchas de ellas no lo han vivido, ¿no? Entonces, al final, si no tienen alguien que les transmita, ¿no? Y esos referentes de antes que les puedan contar cómo era la situación. Porque habéis dicho profesionales, ¿no? Yo es una palabra que la digo ahora mismo con la boca llena, ¿no? Porque eso tampoco estaba antes, es decir, profesionales que tú te dedicas exclusivamente a tu trabajo, es decir. Bueno, pues yo tengo que decir que antes éramos pues, deportistas que se dedicaban a esto como ocio, no sabíamos muy bien si esto era a tiempo completo, porque se generaban acuerdos entre entidades deportivas y las deportistas, es decir, no era un trabajo, pero sí dedicabas tu día y tu vida. Es decir, hemos evolucionado mucho, muchísimo. Yo creo que ese paso es innegable, totalmente, pero es cierto, no habían contratos, no se nos consideraba profesionales, no existíamos. Yo creo que otro de los grandes pasos es visibilizar el deporte femenino. Yo a veces me llama la atención cuando oigo hablar de ¡ay, qué buenas son las jugadoras de fútbol! ¡Qué bien juegan ahora! O ¡qué bien las chicas de cualquier disciplina!, ¿no? Y yo muchas veces intento siempre, ¿no? Primero ser o tener una escucha activa, ¿no? Recoger la información y decir, las chicas siempre han estado, siempre han tenido calidad. La diferencia es que antes no las veíamos. Antes nadie sabía si existía un equipo de fútbol Atlético de Madrid o había un equipo de voleibol o había una piragüista o había... No se sabía porque no se veía. Y cuando tú el producto no lo ofreces, el público no puede saber si le gusta o no. Eso ha cambiado. Y gracias a Dios, el público ha decidido que el deporte femenino le encanta y le gusta y le apasiona, ¿no? Yo creo que han sido dos grandes pasos, ¿no? Esas empresas que han apostado por el deporte, que no han dudado, que han querido dar un paso adelante. Y luego instituciones importantísimas. Yo creo que al fin, el resumen final yo muchas veces le doy vueltas, ¿no? Es decir, pienso mucho porque quizás ahora también, estando con Paco Blázquez en la Federación, que es un gran aprendizaje, mi presidente, y estando en la Concejalía de Deportes de Torrevieja, ¿no? Al final el deporte es el motor que te mueve cada día a ir mejorando, ¿no? Es decir, y digo, sí, es muy simple, es voluntad, es voluntad. Y luego tendremos herramientas pues, en un sitio de una manera, a nivel local, a nivel instituciones, a nivel nacional, pero es voluntad. ¿Por qué cambian las cosas cuando hay voluntad? Porque hay alguien que apuesta y alguien que quiere. Entonces hay que acabar de definir nuestro modelo deportivo. Creo que es importantísimo como país determinar qué modelo queremos, qué queremos que sean los deportistas y cómo estén considerados. Hay un tema sobre el que hemos pasado antes de puntillas con Teresa, eres madre. A mí me gustaría que contaras un poquito qué miedos tuviste, porque estoy segura que los tuviste, cómo conseguiste compaginar, cómo consigues compaginar ambas cosas, pero sobre todo ese vértigo que imagino que tuviste porque estabas en el mejor momento de tu carrera y ibas a parar, necesariamente tenías que parar. Sí, la verdad que para mí quería ser madre, quería vivir la maternidad, pero tampoco la quería vivir joven, no quería posponerla. Y sí que es verdad que a veces buscar el momento para ser madre es como que nunca es el momento. O sea, quieres y dices, bueno, ahora no, que quiero acabar mi carrera académica, bueno, ahora no, que tengo Juegos Olímpicos. Ahora, o sea, y llegó un momento que pensé, digo, es que tiene que ser ya, no puedo posponerlo porque si pienso nunca es buen momento. Y entonces, pues después de los Juegos de Londres, pues decidí que queríamos ser padres y bueno, tuve a mi hija. Bueno, mientras no la tenía, mientras estaba embarazada, claro, todo el mundo te dice, te va a cambiar la vida.
claro, eres consciente que te va a cambiar la vida, pero no sabes cómo va a ser. ¿Hacia dónde? Hacia dónde, cómo va a ser el día a día, cómo lo voy a gestionar. De repente mi rutina diaria sabía que iba a cambiar y un poquito la duda de qué voy a hacer. ¿Voy a continuar con el deporte de élite o no? Y entre esas dudas, pues la verdad que a lo largo de toda mi carrera deportiva siempre pensaba, si tengo dudas de algo, es que no es el momento. Y me refiero, me explico. Cuando tenía dudas es que pues, me tendré que retirar porque yo la visión que tenía y los ejemplos más cercanos que yo tenía era que todas mis compañeras que querían ser madres se retiraban para ser madres. Entonces, yo lo pensaba y era como la opción más fácil, entre comillas, ¿no? Pues quiero ser madre, No querías. lo dejo, pero en el fondo no. Yo quería mi carrera deportiva, estaba en mi mejor estado de forma, venía de los Juegos de Londres de ser cuarta y me daba pena, por un lado, renunciar a mi carrera profesional porque decía todos estos años lo que he aprendido a nivel profesional y todavía siento que no ha sido mi final, que es quiero más. Entonces estaba ahí la balanza. Por un lado, ser madre quería que eso pasara y por otro lado no quería renunciar a mi carrera profesional. Entonces dije, bueno, pues tengo dudas y si tengo una duda es que no es momento de retirarme. Voy a seguir manteniéndome mientras el embarazo, si es verdad que siempre pues controlado con el médico y teniendo un entrenamiento pues controlado, evidentemente no deporte de élite, pero sí intentando evitar perder lo máximo posible tanto fuerza muscular como forma. Y tuve a mi hija y ahí pues fue un momento complicado porque al final ser deportista de élite son 24 horas, ser madre son 24 horas. Las hormonas descontroladas, o sea, lo mismo reía, lo mismo lloraba, lo mismo... claro, evidentemente no me quería separar de mi hija, si iba a entrenar, bueno, la locura. Pero, por otro lado, a día de hoy estoy muy orgullosa de haber continuado mi carrera profesional, de haberme... porque al final, cuando el día a día es difícil de intentar compaginar ser madre, el deporte y cualquier madre que esté aquí sin ser deportista y es madre y tiene su trabajo, conciliar es muy difícil, pero a la vez cuando el camino es difícil, cuando sabemos el trabajo que hay detrás y lo que cuesta, las recompensas saben mucho y saben muy bien. Entonces, el día a día no fue fácil. La verdad que tengo que dar las gracias porque no solo fue trabajo mío, sino también pues, de la familia, de mi entrenador, de instituciones. O sea, al final, pues eso, lo que hablábamos antes de Iberdrola, que apoyó, ¿no? Porque al final tener un patrocinador y que en un momento dado de un parón y no saber si vas a seguir o no, pues que te sigan apoyando, eso es de estar agradecida eternamente. Y para mí, pues ya digo, fue un momento difícil, pero lo bonito fue que al mes de dar a luz, pues volví otra vez a entrenar, siempre con la duda de, evidentemente, estar embarazada, pensar, y mi cuerpo va a ser el mismo, porque claro, a mí me llamaba la atención, digo yo podré volver a, ya no solo eso, podré volver a estar otra vez, ser competitiva y estar en un campeonato del mundo, y la verdad fue que recuperé súper rápido. Al año siguiente, en el 2015, pues conseguir estar en el Mundial, conseguí la medalla de bronce, la clasificación para los Juegos de Río, y por eso el ser feliz de decir, bueno, costó mucho, muchas lágrimas por el camino, pero la alegría de poder conciliar, de poder pues, desarrollarme en los dos aspectos, y a día de hoy pues que mi hija pueda ver el deporte a pie de pista, que pueda vivir el esfuerzo y el trabajo diario, que ella vea pues, lo que cuesta y de primera mano. Para mí eso es muy importante. Y conseguiste además el gran objetivo de la medalla olímpica Claro. siendo madre, que eso también entiendo que es ese, claro, doble satisfacción. Por eso decía que al final, cuando el camino es difícil y eres pues, tenaz y tienes muy claro hasta dónde quieres llegar, lo que quieres conseguir, y lo peleas y lo luchas, pues esa recompensa es muy, muy grande. Yo, que mi medalla, la medalla olímpica, digo la primera por si hay más. ¿Por qué no? no? Vamos a cerrarnos Hombre. puertas. Pues esa medalla que haya llegado pues, a mis 39 años, que fueran los sextos Juegos Olímpicos, que mi hija pudiera verlo, pues para mí no fue ese éxito igual que hubiese conseguido una medalla
pues con 18 años. O sea, yo ahora lo disfruto todo por 3, ya no solo las competiciones y las medallas que puedan llegar, sino disfruto mi día a día. Y para mí es un premio, es un regalo poder ir a entrenar con mis compañeras, disfrutar de todo lo que se me presenta en el día a día y está claro que lo afronto completamente diferente que cuando podía tener 20 años. Y a lo que me refiero es que si cualquier chica, para mí, el visibilizarlo, ¿no? La maternidad con el deporte, pues que cualquier chica que ahora tenga 20 años probablemente pues no le interese el tema, pero llegado el momento que se plantee ser madre, pues que pueda tener la opción de, si quiero continuar con el deporte, pues que se puede, y que no sea dejar el deporte porque no hay más, porque no ven opciones, ¿no? A veces es fundamental romper barreras y seguir adelante. Esto nos lleva al siguiente tema de conversación, que era un poco cómo se alimenta el talento senior con el talento junior y viceversa, ¿no? Porque seguramente tu hija, si es deportista, que no lo sabemos, en el futuro y cuando le llegue el momento, pues lo va a afrontar de una manera totalmente diferente porque tiene el ejemplo de su madre que lo ha conseguido, un ejemplo que tú evidentemente no tenías, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco cómo veis, por ejemplo, Teresa, no sé también si en tu deporte tienes ejemplos inspiradores, talento senior, ¿cómo os alimentáis vosotras de ellas, de esas deportistas que tienen un recorrido más largo? A ver, obviamente yo siempre digo que tener referentes es importantísimo, porque no conozco todavía a nadie que no haya visto a alguien que admira hacer algo que hace él y no se haya emocionado y no se haya inspirado y se haya puesto a trabajar incluso más duro. En mi caso, en el caso de mi arma, el florete femenino, el problema es que es desde las Olimpiadas del 92 que no hay equipo. Mi equipo es el primero, que además es autoformado por las 4 que estábamos haciendo y me dijimos, vamos a hacer un equipo. Y de aquí a luchar por una clasificación por equipos olímpica. Eso obviamente tiene que venir de una inspiración, tiene que venir de alguien al que tú ves y digas, hey, que yo también quiero hacer esto. En mi caso, pues han sido la gente de otras armas, el sable femenino en particular, una de mis figuras preferidas con la que afortunadamente sigo compartiendo espacio de entrenamiento es Lucía Martín Portugués, que la he visto desde que... Bueno, me ha visto ella desde que empezó, ella es más mayor que yo, pero la he visto trabajar hasta alcanzar el puesto número 8 del ranking mundial. Y ahí es cuando yo digo, jolín, que yo quiero. Una de mis compañeras de equipo, que también es un poco más mayor que yo la miraba tirar, la miraba ir a las Copas del Mundo y decía, es que yo también quiero. Y de ahí fue en el momento, viéndolas a ellas, viendo ese trabajo, viendo también a referentes de otros deportes, es cuando yo llegué y en el momento de tener que decidir un pasito de tirar más por la parte de la carrera educativa que yo había hecho, que es educación, o dedicarme al deporte, eso fue un poco el clic que a mí me hizo elegir. Y entonces el poder ser yo eso para otra persona que venga por detrás y que lo que nosotras hemos construido a partir de trabajo y de decir, nosotras queremos hacer esto, eso sirva para que haya otras chicas que quieran decir, hey, yo quiero hacer florete femenino y lo quiero hacer a alto nivel y quiero ser incluso mejor que vosotras. Eso para mí es lo que nutre el deporte al final. Loida, ¿y a ti cómo te ha inspirado el talento senior en tu carrera? Pues mira, antes las mujeres no podíamos competir en Juegos Paralímpicos, en halterofilia, y a mí siempre me ha inspirado Amalia Pérez, que desde el año 2000, donde ya pudieron competir, ha conseguido medalla. Entonces yo la tenía siempre muy idealizada, era como la reina de las pesas, ¿no? La gran inspiración para todas y para todos también. Y desde que nos conocimos en persona, nos conocimos en 2008 y nos caímos muy bien, empezamos a ser amigas y ella me invitó a vivir con ella a México. Y era como,
o sea, mi ídolo, me acaba de invitar a su casa ¡Qué historia! a entrenar con ella. Y era como todo estaba en contra, ¿no? Pues en el trabajo me ofrecían una excedencia, pero quizás no el mismo puesto, ni en el mismo departamento. En el gimnasio donde estaba decían que era una locura porque era un entrenamiento nuevo, me podía lesionar. Mi familia, que qué locura, ¿no? Que podía ser peligroso irme yo sola allí. Y dije, ¿qué es que voy a aprender de la mejor del mundo? Y me fui con ella y Qué me di bueno. cuenta que es súper importante el inspirarnos de grandes deportistas, pero también me enseñó a que es muy importante que entendamos que también son humanas y que son personas totalmente normales. Y eso me lo daba a entender para que yo creyese en mí misma y para que yo creyese que también puedo conseguirlo. Entonces, pienso que elegir la inspiración indicada es muy, muy importante para tu carrera, porque ella es una persona que no solo es supercampeona del mundo en muchos juegos, sino que te enseña a que ayudar a los demás también es gratificante y que los récords están para romperse. Y ella lo ha conseguido y te da a entender de que tú también puedes hacerlo. ¡Qué historia más bonita! Enhorabuena. Fantástica. Bueno, yo no sé si estáis o a qué edad o cuándo llega ese momento en el que empezáis, o si llega alguna vez, porque yo creo que no queréis ninguna que llegue, ¿no? En el que llega el fin de la carrera deportiva. Entiendo que hay que estar preparado para ello, que hay que tener un plan B y que no debe ser nada fácil porque una carrera deportiva requiere muchísimo esfuerzo para conseguir lo que vosotras habéis conseguido. Y cuando se acaba, entiendo que no estás en las mismas condiciones que cualquier otra persona que tiene más tiempo, ¿no? Más recorrido para prepararse hacia un futuro profesional. Diana. Para nada. No se está, hay vida después del deporte, ¿no? Pero Pero ¿cómo gestionarlo esto? Primero yo creo que hay dos circunstancias importantes, ¿no? Yo creo que diferenciar. Una, retirarte porque tú ya consideras que quieres retirarte, y es decir, tu etapa se acaba por X razones, y otra por obligación, porque tienes una lesión, otras circunstancias que te obligan, tú no quieres, pero tienes que abandonar. Ante ambas tienes que prepararte, porque al final tu vida ha sido... es una burbuja, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad, con la vida exterior. Como yo le digo, la normalidad, ¿no? La vida normal no es la vida de un deportista. Un deportista vive para y el deporte para y por. Es decir, su vida no va al ritmo del resto de las personas. Entonces, cuando tú terminas y te sitúas en esa nueva vida, te das cuenta de que desconoces tantísimas cosas, no tienes experiencia a nivel laboral, es decir, tu trabajo era otro. No creas que la gente, pues bueno, te facilita, ¿no? Depende. Ahora sí es cierto que se cuida muchísimo, hay muchos programas y ayudas para los deportistas, ¿no? Pero sí que se tiene que hacer una preparación psicológica importante. Una aceptación, es decir, es muy importante aceptar por una razón o por otra, es decir, que esto acaba y bueno, ser valiente y volver a empezar una nueva vida. Yo creo que el deportista lo que tiene ahí, yo creo que es un privilegio también, una oportunidad de vivir dos momentos, dos vidas en una, ¿no? Sí. Porque de verdad que es muy difícil, es muy complicado. De hecho, tenemos, yo creo, que casos, ¿no? Por desgracia, deportistas que no han sabido asimilar ese cambio y esa situación, porque es una burbuja, insisto. Es tan diferente. Y yo admiro a la compañera que dice, bueno, con su hija, su vida, ha sido capaz de retomar. Todo eso es otra nueva vida, ¿no? Y otro ritmo, pero es que luego tomará la decisión de parar, ¿no? Y esta es otra nueva readaptación, es decir, es una lucha y un cambio constante, ¿no? Y hay que estar muy bien preparado. Yo creo que ahí también hay que seguir trabajando en la ayuda a los deportistas, en darles todo el apoyo necesario, en tomarnos en serio que este cambio es duro. Yo creo que todas, ¿no? Tenemos deportistas cerca que cuando han terminado su carrera o han tenido que cambiar de vida, ¿no? Es decir, les hemos notado ese cambio, esa preocupación, esa inestabilidad, esa inseguridad. ¿Qué hago? Hay deportistas que han podido estudiar y se han podido formar y otros que no. Es decir, cada uno tiene su circunstancia. Creo que cuando se ha dedicado tanto tiempo en muchísimas ocasiones a defender tu bandera, tu ciudad, tu provincia, todo lo que sea, a defender y representar, yo creo que luego se les tiene que tener en consideración. Yo digo desde aquí
quiero lanzar ese apoyo a que se les tenga en cuenta y que se les reubique. Pero antes de todo eso, insisto, este modelo deportivo donde también tenemos que acabar de encajar que los deportistas tienen que tener algo seguro cuando terminan, porque es una vida totalmente diferente, de verdad. Yo creo que ahí... Sí, evidentemente, como deportista estás absolutamente entregado, ¿no? O sea, yo la vida normal de la que hablas aún no la conozco, pero estás absolutamente entregado. O sea, no hay fines de semana, no conozco lo que son los puentes, no sé, siempre pensando hoy me tengo que acostar temprano, que mañana tengo entrenamiento, hay que rendir y quiero llegar en las mejores condiciones. O sea, pero también soy consciente y lo pienso y me da un poco de vértigo, ¿no? Ese momento. Yo me siento cada año como... me siento afortunada de seguir un año más siendo consciente pues, de lo que comentabas tú, Diana, de que a veces normalmente no se produce el momento ideal de decir, bueno, hasta aquí me retiro y ya tienes tu momento de aceptarlo, de digerirlo de alguna manera. No, hay veces pues, que puede haber una lesión o que el propio deporte te retire, porque viene alguien que es mejor que tú y te retira y hay que saber gestionar eso. Entonces, a mí, sinceramente, me da vértigo. Sí que es verdad que yo creo que es fundamental y creo que ahora se hace y es una diferencia con respecto a otros años, ¿no? O la diferencia que yo encuentro con respecto a mis compañeros hace 20 años y ahora. Hace 20 años puedo decir que de todo el equipo de chicos y chicas, las chicas eran las que estaban estudiando y tenían una carrera y los chicos solo se dedicaban a entrenar. Entonces ahí se vio pues que el hecho de no tener un plan B genera una inseguridad y que tú estés solo haciendo el deporte sin tener ese plan B genera mucha inseguridad, porque de repente, pues lo que os digo, había momentos en los que pues, esos chicos se retiraban porque los retiraban de alguna manera los compañeros que venían detrás y se veían sin nada. Entonces es muy difícil empezar una nueva vida de cero. Y cuando uno... En cambio, las chicas, pues al final, yo hablo de mi época, ¿no? Y de aquella época en concreto. Pues una era abogada, otra era profesora, otra que iban compaginando los estudios y el deporte y aunque el hecho de que tú tengas una carrera no te da garantía para tener un trabajo después, pero sí tienes muchísimas más posibilidades de tener un trabajo cuando estás formada. Y a mí eso fue algo que me lo inculcaron mucho mis padres, de tienes que estudiar, porque no es lo que tú quieras, sino a veces lo que la vida te depara. Y de ahí que hiciera magisterio, después hice el grado de fisioterapia, siempre sintiéndome afortunada de seguir un año más en el deporte y el mañana no sé lo que me puede deparar, por lo que yo me formo, y eso me dio una seguridad grande, decir, bueno, yo estoy en el deporte, lo disfruto, pero sé que si no, pues tengo mi centro de fisioterapia y el día de mañana, pues eso no quita que cuando llegue mi retirada, pues que evidentemente pues sienta nostalgia, me encuentre mal, me encuentre desubicada y aunque yo en mi cabeza ya vaya pues haciéndome una idea de dónde pueda estar el día de mañana, ¿no? Pero no quita que todas esas emociones hay que gestionarlas y hay que darles tiempo a que se dijeran, pero por ahora pensando en deporte. París, activo. por ahora hablamos de Por ahora, París y pensando en después ya París. veremos. Me parece muy interesante esto que estás contando porque al llegar más tarde la profesionalización al deporte femenino, evidentemente las mujeres siempre teníais que tener un plan B, pero ahora que está llegando la profesionalización, y os pregunto sobre todo a vosotras dos, ¿percibís que se sigue buscando un plan B por parte de las mujeres o ya al ser todo más profesional es como que os tenéis que meter más y más en el deporte y cedéis terreno al plan B? Pregunto. El problema es que creo, vamos, no sé si le sucede también a Loida, en mi caso mi deporte sigue siendo un deporte muy minoritario. Imagínate la esgrima femenina. Es un deporte del que yo me considero muy afortunada de estar viviendo, que me lo está dando todo, pero que no estoy segura hasta qué punto me dará en un futuro, que la verdad que espero que sea muy lejano, porque ahora mismo yo no, la parte esa de cuando notas que vas llegando a la retirada, yo no la estoy sintiendo, no la estoy sintiendo todavía. Eres muy joven. Pero obviamente además considero que por crecimiento personal, por lo que te aporta y por las herramientas que te da para un futuro, incluso dentro del deporte,
hay que formarse continuamente. Cuantas más opciones tengas de asegurar, más tranquilo harás tu deporte, mejor podrás entrenar, muchísima más paz mental tendrás para poder dedicarte a lo que estás haciendo sin esa inseguridad de tener detrás de decir, hey, o esto te sale bien o hasta luego. Entonces, para mí, obviamente, como deportista minoritaria, no puedo hablar por otros deportes, hablo de mi experiencia como mujer y como deportista. Pero el poder tener una formación, yo tengo una formación universitaria, pretendo tener más formación universitaria, aparte de por placer personal, eso me permite poder practicar mi deporte con una tranquilidad que no se puede dar por contada. Enseguida vamos a solicitar preguntas de los asistentes, pero quiero cerrar preguntándote, Loida, porque tú has creado ya la Fundación Loida Zabala. No sé si tus planes de futuro tienen que ver con eso, si esto es un plan B. Eres una persona además muy activa en redes sociales, creadora de contenido. ¿Es tu plan B? Pues, hombre, el plan B de un deportista siempre puede ser peligroso, porque el deportista siempre vive en su burbuja y le mueve la pasión. Y claro, encontrar una pasión como la del deporte es muy complicado. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado a nivel emocional a la hora de retirarse. En mi caso, me he dado cuenta de que a mí ayudar a los demás es una de mis grandes pasiones. Entonces, yo en el futuro pues me sigo viendo con la fundación, ayudando a más pacientes. En principio, estamos en el Hospital de Toledo, pero estamos trabajando duro pues para conseguir más fondos y poder establecernos en otros hospitales o en otras sedes para poder ayudar pues, a personas que acaban de tener un accidente o una enfermedad y que puedan focalizar su vida en el deporte y no en lo que les acaba de ocurrir. Entonces, pienso que para mí la fundación en el futuro va a ser lo que me llene a cambio del el vacío deporte, que te ¿no? dejará ese el deporte. vacío, Sí, exactamente. sí, sí. Entonces, por ese lado sí que estoy bastante tranquilo porque voy a seguir ligada al deporte, no como entrenadora, sino como alguien que pueda pues, ayudar, ya sea a nivel económico, a nivel de guía o todas estas cosas que necesita un deportista. Mi entrenador también está en el proyecto para ayudarlos a entrenar. Y mañana voy a ir con 2 de esas personas que estamos ayudando al europeo, después de un año entrenando con nosotros, así que estamos súper contentos. Obviamente es muy difícil que vayan a París en tan poquito tiempo, pero bueno, están entrenando muy duro, están progresando muy rápido y me hace muchísima ilusión compartir esta competición con ellos. Y pienso que el deportista siempre tiene que tener un plan B, pero tiene que tener un plan B que le apasione mucho. Y a veces, cuando tú estás en el inicio de tu carrera deportiva, no encuentras una pasión tan grande como el deporte. Pero hay que ser pacientes y indagar muchísimo dentro de ti. Porque, por ejemplo, hay veces que tenemos un sueño y dices, ay, me gustaría conseguir esto. Por ejemplo, yo cuando era pequeña me encantaría ser actriz, era lo que yo decía siempre. Pero con la evolución de la vida, de las circunstancias, me he dado cuenta de que si quiero ser actriz, ¿por qué no me voy a formar en ello? O sea, que la silla de ruedas no me impida a ello. Entonces, yo pienso que la interpretación puede ser algo en lo que me gustaría seguir en el futuro. Actualmente pues, estoy pasando bastantes casting y estoy muy ilusionada con ello. Y yo pienso que todo el mundo debería centrarse en ese sueño y trabajar en ello, porque ¿por qué no conseguirlo? Nunca se sabe hasta dónde puede llegar. Así que a veces hay que tener un poco de paciencia para encontrar esa pasión, ese plan B, no solo a los deportistas, sino a una persona que acaba de perder su trabajo que le apasionaba. Entonces, encontrar esa pasión, pues a veces no es fácil encontrarla, pero hay que tener paciencia para poder seguir disfrutando de la vida, que al fin y al cabo es lo más importante. Enhorabuena, porque me parece maravilloso todo lo que has contado. Yo quería lanzaros una pregunta a las 4. Todo lo que habéis aprendido, todo lo que habéis vivido, ¿no debería ser una experiencia maravillosa como para que te permitiera volcarla en otras generaciones? Quiero decir, este sería un plan B maravilloso. Entiendo que no todos los deportistas pueden hacer esto, porque seríais muchísimos, pero quiero decir, estamos
¿sabemos utilizar todo ese talento que habéis tenido, toda esa entrega, todo ese sacrificio, toda esa dedicación a vuestro deporte para formar a próximos deportistas? Empezamos por ti, Diana, no sé cómo lo ves. Bueno, yo en mi caso, a ver, primero me he sentido siempre una privilegiada, tengo que decirlo, de hacer lo que me gusta y mi deporte. Y sí, me he preocupado mucho durante y después. Durante e intentar que esas jóvenes que compartían el equipo conmigo, que se iban incorporando, ¿no?, fueran teniendo ese aprendizaje de esos valores. Yo creo que es importantísimo porque además yo creo que lo que te enseña el deporte es una herramienta que luego de cara a la vida, si la utilizas bien, es un aporte extraordinario, ¿no? Es decir, yo creo que los deportistas saben luego gestionar de una manera diferente por esos valores, ¿no? Tolerancia, paciencia, constancia, la empatía, es decir, miles de cuestiones, ¿no? Y yo me he preocupado mucho, me considero una persona que me preocupo en el momento y después he tenido esa necesidad de lo que me ha dado el deporte, devolverlo. Y en ese devolverlo, pues ha sido pues, estar en la asociación, estar en la federación, estar con mis niñas entrenando, estar dirigiendo una concejalía donde tengo la posibilidad, una herramienta muy útil, voluntad, repito, voluntad, de hacer llegar a los más jóvenes esos aprendizajes, esos valores, ¿no? Porque no todo es competición y alto nivel, es cierto, el deporte lo tenemos que trabajar en muchos ámbitos, ¿no? Pero sí que he tenido esa preocupación y, insisto, me he sentido una privilegiada porque me ha enseñado tanto el deporte. Creo que lo estoy transmitiendo bien, esa herramienta, ¿no?, de honestidad y de humildad y de saber respetar. Creo, insisto, espero haberlo aprendido correctamente y transmitirlo correctamente, pero yo creo que todas. Nos queda esa inquietud una vez que acabamos el devolver lo que nos ha dado el deporte. No sé si, Teresa, tú también te ves, aunque sea más lejano en tu caso, algún día trabajando en tu deporte de otra manera. Yo es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que el deporte nos aporta tantas cosas que al final se te queda ahí la espinita de transmitírselo un poco a la gente que viene detrás de ti. Además de que creo que somos todos, cada uno un friki de su deporte que necesita contarle y que la gente conozca. Aparte de eso, yo me he formado en educación particularmente y en un futuro me gustaría poder transmitir y poder aunar lo que me gusta de la educación con lo que a mí me ha regalado el deporte. Y la verdad que es una de mis inquietudes futuras favoritas. Teri, Yo tú. tengo que decir, y siempre lo digo, yo todo lo que tengo, todo lo que soy es gracias al deporte. Y ya digo antes, ahora mismo lo que hablamos, ¿no?, de formar y demás, estoy entrenando pues, con el equipo nacional de chicas, tienen 20 años, entonces pues me siento, lo estoy viviendo de otra manera. Lo que hablábamos antes, la diferencia, ¿no? Entonces, estoy viviendo con ellas la ilusión de poder ir a comprar a todo el mundo, la ilusión de que tienen de intentar clasificarse. Y para mí también es un aprendizaje y poder vivir todo eso con ellas, me veo en dos posturas, ¿no? Lo que están viviendo ellas, yo ya lo viví y yo lo estoy viviendo de otra manera. Entonces, es muy bonito, ¿no? Al final no dejas de aprender cada día. Y lo que hablábamos antes, que al final es lo que comentamos todos, el deporte te da una serie de valores que al final, aunque tu carrera deportiva se termine, o sea, no es en balde, o sea, nos da una oportunidad y unas experiencias vividas y sobre todo unos valores que los puedes extrapolar y probablemente mucho de lo vivido lo vayas a extrapolar al nuevo trabajo, bien sea pues entrenando a chicas o al trabajo que sea, ¿no? Desde vivir cualquier proyecto desde que todo empieza con una ilusión, todo continúa con un trabajo, un esfuerzo, un saber esperar y eso son valores que se viven en el deporte y en cualquier otro trabajo. Entonces, sé que estoy viviendo pues, ese momento de compartirlo con mis compañeras. No sé si el día de mañana seré entrenadora o no, porque no me cierro a ninguna puerta y nunca nadie sabe lo que le espera el futuro, pero bueno, que es interesante compartirlo. La generosidad es otro valor íntimamente ligado al deporte y eso queda súper patente en la transmisión de valores. Bueno, yo creo que ha llegado ya el momento de que podáis hacer preguntas a cualquiera de las cuatro. Tenemos un micrófono disponible, así que cuando queráis. Yo creo que se han generado aquí
conversaciones interesantes, con ideas y podéis seguir alguno de los hilos que hemos seguido esta mañana. A ver quién arranca. Hola. Hola, buenos días. Nada, muchas gracias, muy interesante las aportaciones y siguiendo en esa línea de eso, todos los valores que cada uno de vuestros deportes os han ido aportando, ¿qué ideas se os ocurriría para fomentar más ese talento femenino y en concreto el talento senior en cada uno de vuestros deportes? Gracias. Pues yo pienso que seguir en la misma línea de apoyar al deporte femenino para que sea muchísimo más visible, porque esa visibilidad que afortunadamente hoy día que vivimos en el mundo del online, de redes sociales, ya no solo de periódicos en papel, sino de redes sociales, y que las personas que vivan en pueblos más pequeños que puedan conocer deportes de todos los gustos para que consigan encontrar el deporte que más les apasiona y que puedan empezar a practicarlo. Entonces yo pienso que seguir en la misma línea para que siga siendo visible y así que más niñas y también niños, ¿por qué no?, puedan empezar con el deporte, porque al final estamos en una era tan digital que cuesta un poco la educación para fomentar el deporte a los más pequeños, pero el deporte es súper importante, no solo a nivel de élite, sino a un nivel como hobby, porque te enseñan muchísimos valores que al final lo puedes aplicar en tu vida diaria. No sé si alguna de vosotras quiere contestar también. Yo en particular creo que es muy importante partir desde la base, del deporte base y de cómo perciben las niñas el deporte y de cómo perciben su relación con el deporte. Tristemente hay una tasa de abandono cuando se llega a la adolescencia por parte de las mujeres y por parte de las niñas muy grande, porque a cierto punto llegan a generar una relación muy tóxica con el movimiento del cuerpo y con el deporte. Entonces, más allá de las disciplinas particulares, yo creo que lo primero de todo es trabajar en un futuro, generar programas, generar contenidos, generar la manera de que haya una relación bonita y buena con el hecho de encontrar la manera en la que a ti te gusta mover tu cuerpo, relacionarte con el deporte, porque al final eso es lo que lleva a que la gente quiera seguir, relacionándose con el deporte y descubrir más allá ese potencial. Bueno, yo creo que es importantísimo seguir estableciendo esas bases sólidas desde abajo, ¿no? Es decir, totalmente de acuerdo con mis compañeras, pero creo que es importante valorar in situ cada momento del deporte, ¿no? Estructurarlo bien, darle las herramientas, darles el valor. Y hay una cuestión que está afectando mucho en el deporte femenino, que lo acaba de comentar mi compañera, ¿no? Es decir, el abandono del deporte en determinadas edades. Yo creo que ahí también hay que hacer un trabajo profundo porque la realidad es que la mujer todavía no ve en el deporte una salida segura. Y ahí es donde también tenemos que trabajar. Insisto, nos queda mucho, hemos avanzado mucho, pero es sencillo. Es acabar de determinar, ¿no?, qué queremos que sea nuestro deporte, cómo queremos que los deportistas avancen en ese recorrido y que tengan la tranquilidad. Porque una joven de 16, 17 años, cuando ya tiene que decidir, continúo con mi deporte, me voy a la universidad, mis padres me dicen, no sé si al final, si tiene esa tranquilidad, estoy convencida de que un porcentaje muy alto continuará. Y luego llegará o no llegará, pero habrá tenido la oportunidad. Para mí eso es muy importante, creo que trabajamos muy cerca de jóvenes y es el día a día de lo que sucede. Así que, insisto, tenemos que seguir trabajando mucho juntos y estableciendo bases sólidas. ¿Y afecta a todas las disciplinas o a varias disciplinas este abandono a estas edades o tiene más que ver con deporte individual quizás? O... No, afecta, yo mi experiencia y del entorno que además tengo, ¿no?, afecta a todas las disciplinas. Yo ahí no hago diferenciación, ¿no? Es decir, lo mismo te puedo estar hablando de deportes de equipo como el balonmano o irte a atletismo o irte a remo. Es decir, es complejo. Es el momento de la toma de decisión porque la mujer es mucho más, no sé cómo decir,
el futuro lo encaja de una forma diferente. Yo creo que es por cómo viene también su Pragmática, forma. quizás, ¿no? Correcto. Entonces es como que todo lo tenemos estructurado, ¿no? Y al final, claro, llega un momento en que no lo ves claro. Y si no lo ves claro, te vas a lo seguro, ¿no? Y sabemos todos que esto sucede todavía. Cuando en tu casa llegas y te plantean que tienes que ir a la universidad, lo he dicho antes, ¿no? También los padres, por miedo, por saber Claro. que eso no es una garantía de futuro, en fin, pues te animan, ¿no? a continuar por otra línea. Por eso es tan importante la información, el apoyo, el que todos pues bueno, veamos el deporte de verdad como una herramienta tan potente, es transversal, yo creo que el día que nos demos cuenta de verdad, el deporte cambiará. Insisto, nos queda mucho recorrido, se ha hecho mucho, pero el deporte femenino ahí todavía estamos con esa pequeña incertidumbre que hay que solventar. La frase que se escucha en muchas familias de no te vas a ganar la vida con esto, ¿no? Que seguramente os suena a todas. Sí. ¿Más preguntas? Bueno, lo primero, buenos días. Quería daros la enhorabuena y las gracias a las 4 por el trabajo que habéis hecho por la mujer y por el deporte. Trabajo, las menos jóvenes, trabajo pasado, a las 4 el trabajo presente y a las que sois más jóvenes el trabajo futuro. Daros las gracias y la enhorabuena. Y plantearos una pequeña cuestión. Hemos hablado de varios ítems que han favorecido el crecimiento de la mujer en el deporte, como han podido ser pues, la visibilización del deporte femenino, el apoyo de las instituciones y demás. Os quiero poner ahora en un pequeño brete preguntándoos cuál es el siguiente paso. Quizá lo hemos respondido un poco con las intervenciones ahora de Diana y de Teresa, pero bueno, ¿qué es lo que nos falta? Ese trabajo futuro, ¿cuál puede ser? ¿Quién se anima? Bueno, yo pienso que hay muchas cosas que tenemos normalizadas y que en realidad no lo son. Por ejemplo, yo tenía muy normalizada lo que decía antes, de que las mujeres valíamos menos puntos que los hombres, hasta que te das cuenta de que no es algo normal. Y es cuando das el paso de cambiarlo. Entonces, es muy importante también plantearse qué cosas se pueden cambiar para que haya igualdad. Y es posible que a día de hoy pues haya muchas cosas que tengamos normalizadas y que en un momento dado de nuestra carrera digamos, no, esto hay que cambiarlo. Entonces yo pienso que hay que pensar mucho en toda la estructura de todo el ámbito deportivo, porque al fin y al cabo, conforme evoluciona cada persona, te das cuenta de que hay que cambiar mucho más. Entonces sí que vemos una progresión en comparación a años pasados, pero yo pienso que en el futuro nos daremos cuenta de qué cosas más hay que cambiar para que haya una igualdad completa. Sí, es verdad, que a veces vemos las cosas normales y cuando ya pegan un cambio te das cuenta y dices, esto de normal no tenía nada, ¿no? O sea, que veas, por lo que hablábamos antes, pues estereotipos, ¿no? Pues las chicas esto, los chicos otro, y en un momento dado, pues mis padres, mis abuelos lo veían como normal, ahora mismo pues te puede chocar muchísimo. Y se me fue la cabeza, no sé qué iba a decir. No, estamos hablando un poco del camino, de lo que hay que hacer para llegar realmente a... Sí, después, por ejemplo, el hecho de que comentábamos también antes, que una mujer que pueda dedicarse al deporte, ¿no? O sea, como que el hombre era... Si buscamos esa igualdad, claro, y que te llamara la atención. Yo, por ejemplo, en mi caso, todo el mundo, bueno, la mayor parte del mundo tiene el deporte como su hobby, entonces a mí no entendía, mucha gente a día de hoy pues no entienden, piensan que yo tengo el deporte como hobby, ¿no? ¿Para qué vas a entrenar hoy? Hoy llueve, mañana hace viento, hoy no, o sea, si me guío por eso nunca entrenaría, ¿no? Entonces a veces pues eso, que el deporte también es un trabajo profesional y al que una se dedica y aún cuesta un poquito entenderlo. Sigue resultando, sí, ¿no? Como extraño, ¿no? Por parte del entorno. Teresa. Así en cosas más específicas que a mí me parece que resultan imprescindibles, obviamente seguimos mejorando con respecto a tiempo anterior, pero me parece que
es muy necesario en futuro es tanto la visibilidad como la profesionalización real del deporte femenino. Al final, lo que se tira para atrás esa igualdad, y están muy ligadas estas dos, es que si tú le hablas a la gente de cierto deporte y le preguntas a la gente por referentes en ciertos deportes, sin especificar, las referentes salen casi siempre en tercer lugar. Es que no te digo ni en el segundo. Entonces, ¿qué posibilidad de profesionalizar algo hay si no se conoce? Entonces, al final, la visibilidad de la mujer en el deporte es imprescindible por esto, porque al final nosotras vivimos de patrocinios, vivimos de becas, vivimos de, pues de eso, de algo que si no se sabe, si no se ve, es prácticamente humo. Así que una cosa que yo mejoraría y en la que creo que hay que trabajar es en esa visibilidad para poder profesionalizar el deporte femenino de una manera muchísimo más amplia, pese a que en este momento considero que se están haciendo unos avances impresionantes. Y luego hay una línea que considero muy importante, que no consiste ni en dinero ni en visibilidad, sino en apoyar, y esto está en manos de todos. Por ejemplo, el hecho de que una persona siga también a las deportistas femeninas en redes sociales ayuda muchísimo, y parece que no, pero sí que ayuda muchísimo. Eso que hace que sea un producto más importante a la hora de patrocinar. Y, por ejemplo, pienso que el ejemplo que puedo dar mejor es el fútbol. Antes al fútbol femenino nadie les conocía, nadie las seguía, con lo cual cobraban muchísimo menos de lo que cobran ahora. Ahora, cada vez que hay un partido, en la mayoría de partidos las gradas se están llenando. Todo ese apoyo que hay por parte del público hace que sea más interesante y que pueda generar más ingresos. Entonces, que quizás algunas personas que hay aquí no tengan una empresa ni nada, pero que sepa que puede apoyar desde redes sociales o difundiendo pues, a sus familiares. Oye, pues mira, he conocido a esta deportista, lo que sea. Visibilidad, vamos, pura y dura. Sí, pero sin dinero ni nada, simplemente con apoyar, con el boca a boca y demás, puede hacer que crezca también. Lo uno trae lo otro, ¿no? Al final. Sí. La visibilidad y que te conozcan te va a hacer que te surjan patrocinadores o que te surjan experiencias que te ayuden a crecer. Sí. Breve, seguir peleando para dejar de hablar de la igualdad en el deporte. Y para eso tenemos que profesionalizar. Profesionalizar. Consideremos a los deportistas como profesionales, trabajadores del deporte, con todos sus derechos, sus obligaciones, sus convenios. Es decir, ese es el camino. Pero cuando eso suceda es porque hemos dejado de hablar de esa igualdad. Mientras, hay que seguir. Y es una cuestión de todos, absolutamente de todos. Y realmente voluntades. No voy a cansarme de decirlo. De que todos, desde los ámbitos que cada uno tiene o de las responsabilidades, ¿no? Es decir, ese granito de arena que acabe con esa pelea y esa lucha. Y hablemos únicamente de deporte, absolutamente de deporte. ¿Más preguntas? A ver. Hola, por aquí, ¿qué tal? Hablabais antes de cambios de estructura en el deporte. Diana, que estás ya cerca de un puesto de responsabilidad dentro de una federación, pero no son muchas todavía las mujeres que mandan en las federaciones deportivas. Bueno, muchas. Que no digo que no son muchas. Que no son muchas. No, digo que no son muchas. ¿Cómo de importante creéis para esos cambios estructurales en el deporte femenino sería que hubiera más mujeres al frente del deporte? Si me permite, por mi experiencia, ¿no? Importantísimo. Importantísimo, porque damos una visión que quizás no es que en ocasiones no se quiera tener. No se tiene porque no están en nuestra posición. Es decir, si algo hemos podido aportar las 7 mujeres que estamos en la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano, es la visión de nuestra experiencia, las necesidades de las deportistas, qué problemática tenemos. Entonces, claro, es importantísimo, porque quizás ellos no lo ven igual, porque quizás un presidente de federación no tiene la experiencia de una jugadora que ha estado dentro. Es decir, para mí es importante. No es que seamos más capaces unos que otros, para nada.
Creo que somos un complemento perfecto, cada uno en su sector, en su experiencia, sumado todo esto a pelear por un objetivo. Entonces, para mí las federaciones deberían estar totalmente abiertas a tener mujeres. Creo que hay una mujer que está al cargo de una federación nacional, que es Asun, me parece, si no me equivoco, presidente. La única federación que tenemos, la presidenta en una federación nacional. Una valiente. Yo hablo con ella y le digo, eres una valiente. Pero en esas juntas directivas hay que abrir y hay que dar oportunidad y hay que escuchar, porque solo escuchando la experiencia de los que lo viven vamos a conseguir mejorar. Entonces, para mí es imprescindible que estén. No porque hay un equilibrio en número, sino porque realmente van a aportar. Estoy convencida. ¿Cómo lo veis vosotras? Sí, yo también pienso que sí. Yo conocí a Conchi Bellorín, que es una gran amiga, y es cierto que, por ejemplo, antes en Extremadura se llevaban todas las cosas de una manera y ella ha tenido la experiencia de ser mujer, ser una deportista de judo y demás, y llegó al cargo político y cambió muchas cosas desde su experiencia. Y yo pienso que es algo muy importante para poder mejorar. Bueno, este podría ser el plan B del que hablábamos antes, ¿no? Quiero decir, que estar vinculado a tu deporte, entrando en las estructuras para poder avanzar cambiando cosas, ¿no? Sí, está claro que estar vinculado al deporte ya no solo ser entrenadora, sino también eso, pues formar parte de una directiva, de dar tu visión, y es verdad que ya no es cuestión de competir, sino al final es ir en dirección a buscar lo mejor para tu deporte, para el deporte en general, y es cuestión de complementarse, y está claro que es una falta, o sea, falta ese modelo. Aquí voy a abrir un pequeño melón, si me permites, Diana. ¿Por qué no hay mujeres en las federaciones? ¿Porque no queremos estar ahí? ¿Porque no podemos? ¿Por qué? ¿Porque no hay tantas mujeres que hayan sido profesionales del deporte porque es muy reciente todo, que tengan una experiencia que les capacite para estar en esos lugares? ¿Cuál es la razón? Están totalmente capacitadas, muy capacitadas. Tenemos que ser más valientes. Nosotros. Es todavía un mundo donde movemos, pues es mucho más de hombres, ¿no? Es decir, yo lo tengo claro, ¿no? Es decir, no es estar en contra, sino simplemente es que tenemos que acabar de confiar en nuestra capacidad. Tenemos dudas todavía. ¿Tú lo tuviste claro, por ejemplo, que querías? No, yo, a ver, insisto, mi experiencia, yo tengo un presidente que tenía las cosas muy claras, ¿no? Y sabía que desde un principio su equipo tenía que estar formado por mujeres y hombres, y además de diferentes sectores de estamentos del balonmano femenino, ¿no? Entonces, claro, cuando ves a alguien tan convencido, ¿no? y que lo tiene tan claro, y nosotras que somos tan amantes de nuestro deporte, ¿no? Y creímos en esa propuesta, no nos costó. Pero también te digo que quizás si no hubiera sido él, por cómo nos lo transmitió, esa fe, esa creencia, ese querer, esa voluntad, ahí es donde nos enganchó, ¿no? Porque ya te digo, seguimos siendo muy seguras. Creemos que no estamos a la altura, no podemos, no. Estamos totalmente capacitadas. Y hay que dar ese paso adelante. Y también se nos tiene que invitar más, ¿no? y confiar más. Entonces ahí daremos la vida. Las mujeres somos así, nos entregamos al máximo. Así que yo creo que es un poco de parte de todos, ¿no? Igual de aquí sale una futura presidenta de federación, ¿por qué no? Yo estoy convencida de que sí. No miro a Las nadie. generaciones nuevas y jóvenes tienen que... Más preguntas. ¿Hola? ¿Ya? Sí. Hola, buenos días. Bueno, estáis hablando precisamente de que no hay mujeres en los altos cargos y mi duda era de por qué en deportes femeninos sigue habiendo entrenadores y no entrenadoras. Es algo que a mí siempre me ha llamado bastante la atención, de que aunque sean mujeres, siempre nos entrenan hombres. A ver, en particular yo creo que eso está cambiando y hablo desde la experiencia personal de que a mí, a ponerme en guardia, me ha formado una mujer. En mi club hasta hace poco las entrenadoras han sido solo mujeres, no por nada, sino porque
eran buenas en lo suyo, son buenas en lo suyo y se confía en su capacidad. El problema es ese, el problema es un poco, al igual que los altos cargos de las federaciones, es que todavía está esa creencia que yo incluso he escuchado en entornos cercanos, de que por algún motivo las mujeres no pueden entrenar hombres o que una mujer no es capaz de imponer la disciplina o imponer lo que sea que hay que poner a la hora de dirigir un equipo. El problema son las creencias, el problema son aquellas cosas que nosotros tenemos interiorizados y que mis compañeras decían que de repente vemos normales y un día nos levantamos y decimos, pues que no lo eran. Porque ya te digo que yo, por lo menos, en mi experiencia en mi club con mis entrenadoras, ha sido súper positiva siempre. Y es verdad que faltan entrenadoras, falta formación de entrenadoras, faltan programas que impulsen esa formación y ese acceso a las entrenadoras, a los equipos, porque son entrenadoras muy capaces y simplemente creo que hay que dar esa oportunidad y romper con barreras y con creencias interiorizadas que tenemos todos como sociedad, que simplemente hay que replantearse porque quizá no son tan correctas como nos pensamos. Nosotros, como Fundación Loia Zabala, contratamos a una mujer para que entrene a los pacientes del Hospital de Toledo y he de decir que no la he contratado por ser mujer. Ella tiene muchísimos conocimientos de press de banca, pienso que está muy cualificada para ello, de hecho se está demostrando porque han sido campeones de España como club y como comunidad autónoma. Y además de eso, tiene la carrera de fisioterapia, o sea que se quitaría el riesgo de que se puedan lesionar. Es cierto que nunca me había planteado, que siempre he sido entrenada por hombres, pero las circunstancias como que me han llevado a ello. Y hace unos meses me molestó un poco que alguien dijo, sí, la chica que entrena en el hospital, la mujer de... Y digo, no, se llama Paula, no es la mujer la chica que entrena. Está contratada por sus cualidades y su capacidad. Entonces, ese tipo de cosas sí que tenemos que verbalizarlo más para que los demás sean conscientes. Queda camino por hacer, sin duda. Sí. Cuando escuchamos estas cosas nos damos cuenta. ¿Más preguntas que las hay por allí? A ver, sí. Lo primero, felicitaros a todas. Y bueno, ha sido unos testimonios muy interesantes. Yo me identifico más contigo, Diana, porque yo juego a voleibol y aquí a mi derecha tengo a un crack de esto que no quiere aparecer. Y vivimos dos situaciones diferentes. Yo sí que me retiré a los 20 porque veía compañeras mías en el equipo, tanto profesional como en la selección, que veía su vida y no la quería para mí. No sabía qué podía pasar luego cuando me retirase de verdad y tal. Y a día de hoy, que ya vivo en otra perspectiva, creo que tomé la mejor decisión en ese momento, porque ahora se están retirando compañeras mías y lo tienen verdaderamente difícil para encontrar trabajo. Entonces, como la sesión que estamos comentando hoy, a los que agradezco a 65 más, que es una edad de jubilación, pero los deportistas nos jubilamos a los 40, 36 o en mi caso a los 20, es cuando cambiamos de vida. Yo aquí sí que, no sé cómo pensáis vosotros, que yo ahora ya con 20 años después puedo decir que falta prepararse para el después. O sea, ahora vivís una edad dorada, Iberdrola, muchísimo apoyo al deporte femenino y me da envidia, pero es verdad que cuando se está jugando a un deporte, las mujeres si pensamos en estudiar, la mayoría, a lo mejor jugadores de fútbol profesional no, pero llegas 20 años tarde a ejercer una profesión que 20 años antes han ejercido otros, ¿no? Con 23 años acaban la carrera y tal. Entonces, no sé cómo pensáis que las empresas, yo ahora estoy en una posición directiva en una empresa y tal, sí que debemos ayudar. Hace poco una entidad financiera lanzó unas becas para ayudar a esos deportistas que se retiraban, pero yo, fíjate, el otro día hablaba con nuestra directora de Recursos Humanos, abogaría por una cuota en las empresas como hay para las personas con discapacidad, a lo mejor no empresas de más de 50 trabajadores, pero sí de más de 1.000 trabajadores o 500 trabajadores que tengan una cuota de exdeportistas.
porque los deportistas aportan mucho talento senior, pero además aportan una experiencia en el equipo que es fundamental. No sé cómo lo veis esto, lo de las cuotas, por inventar, que el otro día comentábamos esto, porque nosotros, yo trabajo en un despacho de abogado, sí lanzamos ofertas de empleo donde en algunos casos pedimos que hayan sido deportistas profesionales, porque aportan muchísimo en la gestión de equipos. Yo creo que es fundamental. Al final eso es también formar y ayudar al deportista en ese camino que hablamos, ¿no? De la retirada, que ya va a ser de por sí un momento muy difícil porque estás de vivir una vida, tienes que volver a otra completamente diferente y emocionalmente uno puede estar completamente descuadrado y necesitas esa ayuda, y esa ayuda es facilitando, pues eso, pues si hay empresas que tienen un porcentaje, evidentemente lo vemos en cualquier otro trabajo. Una persona que está buscando trabajo y tiene 55 años va a tener menos posibilidades que un niño probablemente de 20 y probablemente no le lleguen las ofertas. En este caso, si la carrera deportiva, pues como vemos, ¿no? Que hay deportistas que cada vez su carrera deportiva es más larga y con 40 y pico años va a ser muy, muy complicado. Entonces, pues es una manera de ayudar y sobre todo muy importante que haya empresas que den esas facilidades. Y yo creo que el hecho, sí que es verdad lo que comentas tú, ¿no? Pues que con 20 años, pero yo, por ejemplo, sé que voy a empezar una nueva vida pues con más edad, pero no me arrepiento de todo lo que me ha dado el deporte estos 20 años. En ningún momento tampoco me planteé, voy a dejarlo ya porque es que mi nueva vida me va a ser más complicado. No, estoy feliz y sobre todo a cualquier deportista que lo pueda alargar lo máximo posible, porque el deporte te va a dar algo que yo creo que no lo voy a encontrar en mi nueva vida, o por lo menos tengo la suerte de que mi marido fue un exdeportista, exolímpico, y él me lo dice, ¿no? Que su trabajo no le da lo que podía conseguir en el deporte, y que esa sensación no la vive en su trabajo, la vive a través de mí por yo poder estar compitiendo. Entonces, es eso, que el deportista pueda alargar su carrera deportiva todo lo que quiera o lo que pueda, teniendo la tranquilidad de que después cuando tenga su nueva vida, que haya empresas o las instituciones que ayuden a encauzar a esa persona, pero que todo lo que pueda dar al deporte y al país, pues que lo aproveche al máximo. Yo, si me permites, yo creo que al final es volver a hablar del modelo. Es decir, los deportistas, está claro que estamos hablando de un engranaje de deportistas o un cupo de deportistas que hablamos de élite, alto rendimiento, alto nivel, ¿no? Es decir, son muchos los deportistas que están ahí arriba, que dedican su vida, y estamos hablando de los que dedican su vida, y una vez que finalizan, ¿qué hacemos? Porque es la realidad, ¿qué hacemos? 40, 30, 38, depende del deporte, insisto, cero experiencia laboral porque te has dedicado a conseguir medallas, triunfos para tu país, y ahí es donde creo que es donde tenemos que acabar de encajar al deportista. ¿Cómo los queremos considerar? ¿Los queremos considerar como algo especial donde tenemos que darles ese privilegio, que no es un privilegio? Yo creo que es simplemente otra opción porque han dedicado su tiempo, ¿no? Yo diré siempre, el deporte y las desgracias, por desgracia, y perdonadme, es lo único que une un país. Nos levantamos del asiento cuando España juega y sea la modalidad que sea, ¿no? Y nos une. Bueno, pues yo creo que ahí es donde tenemos que recapacitar y reflexionar. ¿Dónde queremos que estén nuestros deportistas? Porque son muchos los casos que tenemos día a día de deportistas que terminan y no tienen nada. No saben qué hacer, ni cómo hacer. Entonces yo creo que quizás había que establecer algún plan de determinados puestos de trabajo designados en empresas con un apoyo, un retorno, etcétera. No lo sé, son propuestas, ¿no? Y son propuestas que os digo porque llegan de muchos deportistas que muchas veces pues, nos juntamos, hablamos, unos les ha ido bien, otros han podido encauzar su vida, pero otros no. Y hay que pensar, yo creo que un poquito en todo, en qué queremos, qué oportunidades queremos darles. Pues con esta reflexión cerramos, si os parece, ya el turno de preguntas. Entramos ya en la recta final de este acto y lo hacemos con David Gracia, director global de Marketing y Digitalización de Iberdrola.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta conversación tan fantástica que nos permite hacer el ejercicio de empatía, ¿no?, con lo que vosotras vivís en vuestro día a día. Simplemente resaltar algo que ya se ha comentado aquí, y es que en Iberdrola pues, estamos muy comprometidos con el impulso a la igualdad a través del deporte. Me parece muy importante varias de las cosas que han salido en la conversación de hoy, ¿no? Creo que es muy importante que las niñas que hoy practican el deporte que les gusta cuenten con referentes femeninos, igual que los niños cuentan con deportistas masculinos de referencia sobradamente conocidos, ¿no? Y en este sentido es clave la visibilidad de la que se ha hablado hoy aquí. Me parece muy importante también que haya medios, es decir, que los clubes de las distintas federaciones deportivas tengan las instalaciones, mejores equipamientos, personal técnico, pues porque esto es lo que hace posible el conseguir los resultados. Y los resultados es lo que te da, los resultados deportivos, es lo que te da la visibilidad, ¿no? Otra vez, y la visibilidad es lo que te da la posibilidad de conseguir más medios de manera natural. Y me parece súper importante el tema de la conciliación entre la actividad deportiva, la actividad profesional, la actividad familiar. Cómo gestionar, como habéis dicho, cuando nace un hijo, cómo gestionar cuando termina tu carrera deportiva y esa inserción laboral, ¿no? Yo creo que hay que crear programas para ello y prepararse, y también formación para ello, ¿no? Entonces, pues por todos estos motivos es por los que Iberdrola pues estamos muy contentos y orgullosos de impulsar el deporte femenino. Y lo hacemos, por repasar algunos números muy sencillos, apoyando a más de 32 federaciones deportivas. Al final, 2 de cada 3 deportistas federadas en nuestro país les llega ese apoyo, ese impulso de Iberdrola, que son más de 600.000 niñas y mujeres que practican su deporte favorito. También patrocinamos más de 100 competiciones femeninas. Contamos con embajadoras, deportistas que son referentes en su disciplina deportiva y que ayudan a dar esa visibilidad a su deporte, ¿no? Como algunas de vosotras, como Carolina Marín, Sandra Sánchez, Alexia Putellas, etcétera. Luego también muy importante otro tema que es el reconocimiento de los proyectos que hacen otras entidades u otras personas en el ámbito del deporte femenino. Y en ese sentido organizamos los premios Supera, que es un poco como los Goya del deporte femenino en nuestro país. Loida los conoce muy bien, porque gracias a ello y a otras muchas cosas se puso en marcha este gimnasio, esta sala en el gimnasio del Hospital de Toledo que nos comentabas antes. Estamos muy contentos. Y luego pues, otras iniciativas con el Consejo Superior de Deportes, como el Tour Universo Mujer, que va por todas las ciudades de España de manera itinerante, animando a la gente a que comience o practique más actividades deportivas que se organizan al aire libre durante unos días, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos del apoyo de Iberdrola al deporte femenino, pero yo sobre todo expresar y reiterar lo orgullosos que estamos, ¿no? frente a otras posibilidades que habría en el mundo de los patrocinios, el mundo de apoyar a distintas causas, pues estamos especialmente orgullosos de esto que hemos construido ya desde hace muchos años, desde hace más de 7 años. Orgullosos de impulsar el deporte femenino y, sobre todo, orgullosos de los logros que el deporte femenino español tiene, que son cada vez más, y muy orgullosos de vosotras. Así que muchísimas gracias y continuaremos estando allí. Muchas gracias. Gracias a David, gracias a Iberdrola por su apoyo siempre al deporte femenino. Muchas gracias. Llamamos ahora a José Manuel Franco, secretario de Estado de Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias igualmente. Buenos días a todas y a todos.
Querido presidente del Comité Olímpico Español, querido Alejandro, gracias por acogernos en tu casa, que has convertido en la casa de todos los que amamos el deporte. Y eso es muy importante. Presidente del Comité Editorial 65 y más, querido Fernando, también muchas gracias por esta iniciativa y por organizar estas jornadas. Y, por supuesto, también, querido David, por quién eres, por lo que representas, esta magnífica empresa que apuesta de manera tan decidida por el deporte, especialmente por el deporte femenino. También muchas gracias. Gracias no solo por estar aquí, sino por todo lo que hacéis en el día a día, que es muy importante. También, queridas deportistas, invitados, amigas y amigos, es un verdadero honor para mí acompañaros en esta jornada en la que el binomio mujer y deporte emerge con toda su fuerza como una celebración de éxito deportivo, sin duda, pero también del avance social que supone el compromiso con la igualdad y con el empoderamiento femenino. Lo subraya Naciones Unidas, por ejemplo, como uno de los objetivos de desarrollo sostenible. La igualdad de género no solo es un derecho fundamental, sino que también es uno de los derechos y de los elementos esenciales para construir un mundo más pacífico, más próspero y también más sostenible. Puede afirmarse que en las últimas décadas se han conseguido avances muy significativos, pero también es cierto que todavía queda mucho por hacer. Todavía quedan logros por conquistar en materia de igualdad de género, en España y en el mundo, en el ámbito deportivo, pero también fuera del ámbito deportivo. Las mujeres deportistas que hoy cumplen sus sueños deportivos y que muchas veces, afortunadamente para nosotros, son la punta de lanza de nuestro deporte, sois la punta de lanza de nuestro deporte, han crecido tradicionalmente en nuestro país sin que hubiese una plena igualdad de oportunidades. No se me escapa que el camino hacia la cima ha estado lleno de dificultades, pero estoy convencido de que nos encontramos en la era de la evolución, en la era del reconocimiento y en la era del cambio en este sentido. Así diré, con humildad y con modestia, por supuesto, con humildad y con modestia, que me siento orgulloso de que el articulado de la nueva ley del deporte, que está actualmente en trámite parlamentario, esté inspirado en su totalidad en el principio de igualdad. El texto reconoce, por ejemplo, la igualdad de premios entre ambos sexos. Garantiza que el sistema de dietas otorgadas a las selecciones nacionales sea igualitario entre hombres y mujeres. Pero no solo es cuestión de dinero, evidentemente. La vida tiene valores más importantes que el dinero. De ahí que la apuesta del Consejo Superior de Deportes está haciendo, como sabéis, por la profesionalización y por lo que yo llamo siempre la dignificación del deporte femenino. Cada pequeña conquista traerá consigo grandes victorias, no solo de presente, sino también de futuro. Y en este sentido quiero agradecer que desde 65 y más se haya confiado en el deporte para ensalzar los valores del talento senior, para reflexionar sobre lo que cuesta llegar a la cumbre y para ponderar de una manera significativa las cualidades que definen a nuestras mujeres deportivas, y que son muchas. Muchas cualidades y ojalá muchas mujeres, pero estamos en el camino para que haya más todavía. Y es que en deporte caben todos los valores porque como sociedad deseamos y anhelamos profundizar en estos valores que todos y todas perseguimos. Me refiero a la constancia, a la perseverancia, al esfuerzo, al trabajo en equipo, a la humildad. Si se me permite, quiero reivindicar la figura de las deportistas como referentes que sois para las niñas, pero también para las jóvenes y también para las mujeres adultas y mayores, que igualmente se sienten inspiradas por la determinación, por la integridad, por el sentido de la responsabilidad y por la autorrealización que percibimos entre quienes han dedicado o están dedicando lo mejor de su vida al deporte. Por esta razón, podría decirse que las políticas públicas con las que el Gobierno de España está apoyando las carreras de nuestras deportistas
no solo incentivan la búsqueda de la excelencia y de los resultados, que también, sino que convierten el camino hacia la cima en un espejo en el que sin duda se mira el resto de la sociedad española. Estamos convencidos de que los avances en materia de igualdad que se consoliden en el ámbito del deporte, luego se van a consolidar también en el conjunto de nuestra sociedad. Porque es indudable que cuando una mujer avanza, avanzan todas las mujeres con ella. Y cuando avanza un grupo de mujeres, también avanzan las nuevas generaciones, jóvenes y niñas que vienen detrás. Y cuando se consiguen estos avances en el deporte y cuando se consiguen estos avances en términos de igualdad, avanza toda la sociedad en su conjunto. Y una sociedad más igualitaria es una sociedad más justa y es una sociedad más feliz. Por eso todos debemos trabajar en este camino. Será ese, más allá de las medallas, el legado que dejarán a la sociedad nuestras magníficas deportistas. Mujeres a las que respeto, por supuesto, y a las que admiro por lo que han conseguido y algunas siguen consiguiendo y, en su mayoría, ya sea fuera del deporte o en el deporte, van a seguir consiguiendo para la sociedad española, que es lo que todos perseguimos. Por lo tanto, simplemente reiterar mi agradecimiento a todos y todas las que habéis hecho posible este acto y animaros a seguir trabajando juntos, porque es la única forma de conseguir los logros que el deporte español y que la sociedad española se merecen. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel. Muchas gracias. Y cierra el acto el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que con tanto cariño nos ha acogido esta mañana aquí en esta casa. Querido secretario de Estado, gracias por estar aquí, gracias amigo, y por todo lo que haces. Te hago una vez más un reconocimiento público por todo lo que estás haciendo al frente del Consejo Superior de Deportes. Gracias, David, gracias, Fernando. Voy a empezar con una gallegada, ¿eh? Me lo vais a permitir porque soy gallego y Fernando es gallego. Yo creo que, y José Manuel es gallego, bueno, no pasa nada, está muy bien. Que yo creo que el título no está bien puesto. O sea, el talento senior está muy bien, pero las que has elegido como deportistas de senior nada. Yo creo que son todas absolutamente junior, ¿no? Por primera vez no he preparado el discurso, siempre lo hago, porque quería escucharos, ¿no? Y creo que el discurso lo habéis dado vosotras, que luego David lo ha refrendado y José Manuel, los dos con sus brillantes intervenciones, igual que la de Fernando. Con lo cual, lo que voy a decir voy a hablar de reflexiones de todo lo que os he escuchado. Bueno, en primer lugar, decir que vivimos los mejores momentos del deporte. Quizá este verano ha sido, en cuanto a éxitos, el mejor verano de la historia del deporte español. Cada fin de semana hay éxitos extraordinarios de auténtica relevancia mundial. Pero claro, todo esto es el fruto de un camino. Y si hablamos en la casa en la que estamos, en el Comité Olímpico Español, desde 1896, en la época en que las mujeres no podían competir en los Juegos Olímpicos, hasta el momento actual, en donde en determinados juegos han sacado más medallas que los chicos, en donde en este momento en varias disciplinas tenemos a deportistas, no las número uno del mundo, sino las mejores reconocidas en todo el mundo, creo que el deporte femenino ha pegado un gran salto, un grandísimo salto. Pero en ningún sitio escucho algo que para mí es muy importante, porque es del mundo del que vengo, de las federaciones. Durante mucho tiempo, el deporte femenino en las federaciones, y tú lo sabes, Diana, y Teresa quizá un poco menos, no estaba igual de considerado que el masculino. Y si los chicos tenían 6 salidas, 6 competiciones, las chicas 2, si sobraba dinero. Y concentraciones, la mitad. En el momento en que los presidentes, las federaciones se fueron dando cuenta de la importancia del deporte femenino
y fueron equiparando salidas, competiciones con los chicos y fueron comparando las concentraciones igual que los chicos, el deporte femenino explosionó. En la medida que el deporte se ha ido expandiendo, cada vez más chicas practican deporte. Entonces, como cada vez más chicas están federadas y practican deporte, el deporte femenino está subiendo. Y no tendrá límites. Lo estamos viendo, es que hay casos del deporte español que son difíciles de explicar, solo se puede explicar en una deportista española. O sea, nadie puede explicar lo de Carolina con 300.000 chinas y 600.000 familiares de China y una de Huelva les gana a todas. Nadie puede explicar el fenómeno Lidia Valentín de Camponaraya, que esa chica tiene que tener 3 oros. Nadie puede explicar una Mireia Belmonte, nadie puede explicar los equipos españoles femeninos lo que está haciendo. Entonces yo creo que no podemos subir el Everest de abajo arriba de un salto, pero cada día el deporte femenino se va asentando más, cada día brilla más y cada vez más mujeres van a las federaciones. Y voy a hacer una de las 2 o 3 reflexiones que tengo. Ha dicho una cosa Diana importantísimo, falta ser valientes. Cada vez más hay gente en las federaciones, mujeres en las federaciones, que ocupan puestos de responsabilidad. Quiero recordar que en esta casa la secretaria general por primera vez es una mujer, la vicepresidenta ayer la segunda mujer que es vicepresidenta, ha habido más vicepresidentas. El problema es, hoy en muchas federaciones hay secretarias generales, ya empieza a haber directoras técnicas en los equipos, empieza a haber cada vez más entrenadoras. En resumidas cuentas es paso a paso. Hay que copar más puestos en las juntas directivas. El Consejo Superior de Deportes tiene una política maravillosa en ese campo y a partir de ahí dar el gran salto y decir yo quiero ser candidata. Y os juzgarán por vuestra valía y sin ninguna duda la tenéis. Y por vuestra trayectoria y sin ninguna duda la tenéis. Con lo cual yo creo que en un plazo muy corto de tiempo tendremos a muchas más presidentas de las que hoy mismo están en el panorama nacional. Y me voy a quedar con... Bueno, me meto con el profesionalismo, ¿no? Habláis de profesionalismo. Yo he tenido un gran debate siempre, porque en España hay 2 deportes, profesionales y no profesionales. Los deportes profesionales son muy reducidos, los que están considerados como profesionales, pero yo llevo defendiendo mucho tiempo que todos los deportistas y las deportistas son profesionales. Es decir, de Barcelona para aquí, desde el 86, 87 hasta aquí, antes era más un impulso individual, hoy dedicas 8 horas a entrenar, más el descanso, más la alimentación, más la preparación de todo tipo y recibes una compensación. Eso para mí es un profesional. No, eso es un profesional, no es que estés considerado como un profesional. Nadie que no se dedique al deporte a las 24 horas del día puede conseguir ninguna medalla a nivel internacional. ¿Eso es un profesional? Entonces, vale que el fútbol haya dado un gran salto, y un gran salto que le agradezco al Consejo Superior de Deportes con la polémica que se ha creado, mantener un principio y declararlo como deporte profesional a las deportistas. Pero hay que intentar que las chicas y los chicos que se dedican al deporte se les pueda dar el día de mañana la declaración de profesionales, porque no hay ninguna diferencia. Ese camino estoy convencido, y más si me conociendo la mentalidad del secretario de Estado, que se va a recorrer y se va a alcanzar la meta pronto. Y me voy a extender un poco más en la formación. Habéis dado una clase magistral en cuanto a formación. Yo, Diana, que te conozco hace mucho tiempo, solo te falta seguir siendo jugadora, porque, en resumidas cuentas, eres política. Desde que has entrado en tu ayuntamiento, el de la actividad deportiva se ha disparado. Eres vicepresidenta, eres entrenadora, eres balonmano puro. Pero estar formada para hacer todo lo que haces. Teresa ha hecho un canto maravilloso. Yo de Teresa quiero decir que, aparte de quererla mucho como a todas, es que yo no olvidaré nunca Londres cuando perdió por unas milésimas. Estuvo llorando 6 días. Yo creo que si saca la medalla en Londres no la vemos en Tokio, o a lo mejor sí, pero ya tiene 2 carreras, educación y fisioterapia. Se está preparando para el día siguiente. Me ha encantado escucharte, Teresa, la junior, porque has insistido mucho en formarse, igual que ha insistido en formación Loida. Esto ya no es literatura,
Esto es la realidad de esta casa. Desde que llegué a esta casa hemos apostado por la formación. Hoy más de 500 deportistas están estudiando con nosotros. Tenemos convenios con empresas para buscar a deportistas en puestos de responsabilidad en las empresas. Y antes siempre escuchaba, para una empresa es interesante un deportista. Y hoy tengo que decir con propiedad que para todas las empresas son interesantes los deportistas formados. Si no, es muy difícil. Si tú dedicas 20 años de tu vida a un deporte, a una actividad, las 24 horas del día, el día de mañana das un salto para entrar en una empresa en donde no sabes nada de la empresa, en donde la gente que está con tus mismos años ya tiene una trayectoria en la empresa y tu formación solo es balonmano, piragüismo, esgrima, no hay posibilidades. Pero eso, que es duro, a la vez para nosotros es muy interesante. Más del 60% de los deportistas olímpicos tienen formación universitaria o máster. Más del 50% de los deportistas continúan el día de mañana dentro de las propias federaciones, muchos en puestos técnicos, otros admitiendo otra responsabilidad. Pero nadie puede afrontar esa segunda parte si no hay formación. ¿Qué es lo que intentamos? No importa que la carrera la hagas en 3 años, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Pero al acabar tu carrera deportiva, que haya una formación que te permita, si quieres continuar en el camino que has recorrido, que es el deporte fenomenal, pero si quieres ir a otros campos, tu experiencia, que eso no se aprende en las universidades, tiene un valor determinado, pero tienes que tener una formación al lado. Yo creo que eso es fundamental y es la gran reflexión. En esa, personalmente, es mi obsesión. El COE está apostando fuertemente, sé que el Consejo también y sé que muchas empresas, como es en este caso Iberdrola también, a la cual os doy las gracias, porque hablar del deporte femenino también el gran salto lo hemos dado a través de Iberdrola, ¿no? De lo que habéis hecho. Esta es la reflexión final. Yo creo que el futuro, el presente, el deporte, el pasado es extraordinario, el presente es maravilloso y el futuro será mucho mejor en cuanto a resultados, en cuanto a la implicación de las deportistas en los puestos de responsabilidad del deporte español. Y yo no tengo ninguna duda que por vuestra capacidad, por vuestro conocimiento y por vuestro compromiso alcanzaréis cotas que ahora mismo son impensables. Y en ese camino siempre estaré con vosotras. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Mejorable forma de terminar este acto. Lo vamos a hacer con una foto de familia, así que invito a subir al escenario, por favor, a Fernando Onega, Paco Valle, David Gracia, José Manuel Franco, para la foto de familia, y Alejandro, por supuesto. Adelante.